Nuestro serie en Éxodo, de la esclavitud a la presencia de Dios. Todo eso es nuestra historia, de la esclavitud a la presencia de Dios. O sea, tal vez eso no es tu historia en el día de hoy. Y mi oración es que Dios te abra los ojos a ver tu esclavitud, para que pueda encontrarte con la presencia de Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere conocernos. Dios quiere andar con nosotros como sus hijos. Y wow, qué bendición que tenemos en este día. Wow. Estamos en Éxodo capítulo 17. Vamos a leer el capítulo entero. Y te invito a ponerte de pies, asombrándonos hoy de que en nuestro idioma Dios nos va a hablar. Y esto es lo que Él dice. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces, el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, le dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed ahí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Suena parecido? ¿Sí? Ok, seguimos. Versículo 4. Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con ustedes, pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. Yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpeará la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, del Salmo 95. ¿Recuerda eso? Por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecería. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecería Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó con ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro lado. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. La palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos la gracia por tu palabra. Te damos la gracia nuevamente por poder estar aquí como tu pueblo.
Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudas a entender esta palabra y no solo entenderlo, pero ponerlo en práctica. A confiar en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. En ese nombre y oremos. Amén. Amén. Pueden sentar. La roca y el golpe. La roca y el golpe. Dilo conmigo, la roca y el golpe. Voy a pedir que me ayuden a predicar en el día de hoy. La roca y el golpe, ¿verdad? Quiero empezar con una historia que tal vez muchos aquí ya conocen sin que nadie la cuente. Un hombre toma la decisión correcta. Se huye de su tierra nativa, ¿verdad? Por varias razones. Deja sus calles con sus ruidos, el campo con su falta de ruido, ¿verdad? La paz que está ahí, y después vengan a Nueva York. Dejan su familia, dejan de todo, hacen todo correcto. Y vengan a Nueva York y encuentran un trabajo que le hace trabajar muchas horas. Le rompe la espalda. Un invierno que no perdona. ¿Verdad? Un corre que es difícil. Y encuentra un cuarto como partido tal vez, 12 horas de trabajo, un cheque que no alcanza. Ha sido todo lo correcto. Y hay sequía. Hay sequía. Y en la madrugada, cuando nadie lo ve, se hace la pregunta que no se atreve a decir en voz alta en la iglesia tal vez. Pero es esta pregunta: ¿está Dios aquí o no? ¿Está Dios aquí o no? Y Éxodo 17 es exactamente ese capítulo. Escucha cómo empieza el pasaje. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, y mira esto, conforme al mandamiento del Señor. Vemos todas sus murmuraciones, vemos todo eso, ¿verdad? Pero tenemos que detenernos por un momento a ver ese detalle, porque podemos saltarlo. Estaban haciendo justamente lo que Dios le envió a hacer. Ponte en marcha, en la dirección que Él lo envió. Y fue ahí donde tenían sed. Eso va en contra de una doctrina que hemos escuchado muchas veces, aunque tal vez no era en la iglesia. Lo decimos también en el mundo secular. De que es que si usted hace todo conforme al mandamiento del Señor, que todo va a ir bien. Que no vas a encontrarte en sequía. Que vas a tener agua para beber. Pero no es verdad. La palabra confronta eso vez tras vez. ¿Y sabes cómo yo lo conozco? Porque el hombre que hizo todo bien terminó en una cruz. Por los injustos. Ahí, mira, fue como la semana pasada. Querían hambre. Y fue ahí donde Dios quería trabajar. Tenían sed esta semana. Y fue ahí donde Dios quería trabajar. No siempre te saca de la sequía. A veces te espera en ella. A veces es donde Él te quiere llevar para que tengas un encuentro real con Él. Y el capítulo continúa. Versículo 3 dice que el pueblo tuvo sed ahí y murmuró el pueblo contra Moisés.
y otra vez acusando. ¿Por qué nos has hecho subir? Es la historia que siguen diciendo aquí. ¿Por qué nos has hecho a subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? ¿Moisés hizo eso? ¿No fue justamente según el mandamiento del Señor? Y es en eso que los lidera a preguntar esta pregunta que vamos a responder hoy. ¿Está el Señor entre nosotros o no? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Versículo 7. No se está actualizando, pero seguimos adelante. No voy a responder eso todavía, ¿verdad? El texto tampoco lo responde de una vez. Primero hay que pasar por dos escenarios. Un tribunal y un campo de batalla. Primer escenario que nos encontramos aquí es el escenario 1, el pleito y la roca. El pleito y la roca. El versículo 2 usa una palabra que no es la de siempre. ¿Ok? La palabra que dice es aquí. Entonces el pueblo contendió con Moisés. Hasta ahora escucha, murmuraciones, pero dice que contendió con Moisés. Y dijeron, danos agua a beber. Y Moisés le dijo, otra vez está esa palabra, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué? Ahora la palabra cambia, tientan al Señor. Bueno, vamos a empezar ahí con contender, ¿verdad? ¿Ves lo que está pasando aquí? El pueblo abre un juicio. Y aunque el pleito es contra Moisés, Moisés entiende de inmediato que no se toca con él. Últimamente, aunque está quejando, está contendiendo conmigo, lo que estás haciendo es tentando al Señor. Es decir, poniéndolo a prueba. Usted lo está poniendo bajo un juicio a Dios. ¡Wow! Siente el peso ahí por un momento del pueblo de Dios. Moisés entiende que el verdadero acusado es el Señor. El pueblo puso a Dios en un banquillo y por eso el lugar termina con dos nombres. Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa pleito. Ahí están en contienda, ¿verdad? Contiendan con no solo Moisés, pero con el Señor. Y fíjate quién actúa como fiscal. ¿Quién es el juez en esto? ¿Verdad? Los culpables. Los culpables, porque nosotros hacemos el mismo juicio. Nosotros lo hacemos también. Dios provee 11 meses y después en el 12 meses le preguntamos por credenciales. Le pedimos credenciales a Dios. Tenemos memoria corta para la gracia y memoria larga para la queja. La tensión sube tanto que Moisés teme por su vida. Dice en Éxodo 17, versículo 4, ¿verdad? Que un poco más
y me apedrearán. Fíjate, mira lo que está pasando aquí. Apedrear. ¿Sabes qué es apedrear en la ley? ¿Sabes qué es? ¿Qué significa? Es la sentencia. Es la sentencia, es lo que hace con el culpable cuando el juicio termina. El pueblo ya tiene la piedra en la mano, ya ha decidido el veredicto y solo falta ejecutarlo. Y Moisés tiene miedo por su vida. Y entonces, Dios responde. Y lo que dice es una de las cosas más asombrosas de la Biblia entera. Lo digo así, versículos 5 y 6. Pasa delante del pueblo. Más adelante un poquito. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Esos son detalles interesantes. Mucho pasó con esa vara, pero vamos a hablar de eso en un momento. Más adelante, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña, sobre la roca en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Tanto pasando aquí. Vamos a tomarlo despacio. Fíjate en dos detalles muy importantes. Dos detalles muy importantes aquí. Primero, la vara. Dios no dice una vara. Dice la vara con la cual golpeaste el Nilo. ¿Y qué pasó cuando golpeó el Nilo? Esa vara tiene historial, ¿no? Es la vara del juicio. Cuando esa vara cayó sobre el río, ¿qué pasó con el río? Ustedes que están leyendo Éxodo conmigo, se convirtió en sangre. Sangre. Eso debe decir que donde cae la vara, debe caer sobre el culpable. ¿Y dónde se para Dios? Exactamente donde se cae el golpe. Hermanos, yo no estoy inventando esto. Tú lo estás agarrando ahora. Lo estás agarrando. ¿A qué señala este texto? ¿Dónde recibió Dios el juicio del hombre? ¿Dónde recibió el golpe? En el Evangelio. El Evangelio no es solo la entrada al camino con Dios, es también la manera en cómo maduremos. Cuando entendemos esto, eso cambia nuestra actitud con Dios. El pueblo puso a Dios en el banquillo de los acusados y Dios aceptó el lugar. Se paró sobre la peña, sobre la roca, y ordenó que la vara del juicio cayera donde él estaba. Mira esto, él no encaja con seres humanos. Te lo digo ahora, no sé cuán asombrados ustedes son ahora, pero cuando yo lo estaba leyendo y noté, estudiando, y dije, pero espera, Dios no es el culpable. Dios no debe estar en juicio, en el tribunal. Y sin embargo, Él se pone ahí. El pueblo puso a Dios ahí, ¿verdad? Y Dios aceptó el lugar. Se paró sobre la peña y ordenó que la vara del juicio cayera donde Él estaba. El acusador merecía la vara. El acusado se puso debajo.
Tú y yo somos el acusador. Tú y yo somos como Israel. Tú y yo somos los que en medio de la obediencia pensamos que Dios nos debe algo, y cuando Él nos los da, nosotros lo ponemos en juicio, y Él, en vez de dar la ira que merecemos, en vez de darnos el golpe que merecemos, el juicio que merecemos, Él toma nuestro lugar. Él toma nuestro lugar. Hermanos, no hay nada más mejor que yo te puedo dar. Vino aquí a predicarle el Evangelio. No hay nada mejor que te puedo ofrecer. Dios recibió el golpe en nuestro lugar. Mira, no sé si has visto en unas casas un pararrayos, ¿verdad? Una torre atrae toda la descarga, millones de voltios que podían incendiar el edificio entero, y la recibe en un solo punto, en esa casa, en un solo punto, para que todos los demás quede intacto. El rayo cae, pero cae ahí a propósito, para que no cae sobre ti. Y eso es justamente lo que pasó en la cruz de Calvario. Eso es lo que pasó con el pueblo de Dios en Éxodo 17, que merecían el juicio, pero cayó sobre Dios mismo. 1 Corintios 10:4, y lo puede poner, dice que bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era ¿quién? Cristo. Isaías 53:5, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. La vara, el poder de Dios en su ira cayó completa. No se desvió, no se suavizó, cayó, pero cayó sobre Cristo. Porque Él cargó nuestro pecado. En la cruz, Dios se paró sobre la peña una vez más, y el golpe que era tuyo lo recibió Él. Lo recibió Cristo. No hay nada para jactarnos. No hay nada. Es pura gracia. Entonces, una pregunta para nosotros. Así que podemos aplicar esto en nuestra vida. ¿En qué área de tu vida estás poniendo a Dios a prueba? Exigiéndole que se defienda, en vez de confiar en lo que ya hizo en la cruz. ¿Dónde está poniendo a Dios a prueba? Pidiéndole que Él te da sus credenciales, en vez de confiar en lo que Él hizo por ti en la cruz de Calvario. Porque la roca recibió el golpe. La roca recibió el golpe, pero tú recibes el agua. La roca recibió el golpe, y después, ¿qué sale de la roca? Agua. Eso, si tú das una roca muchas veces, no va a salir agua. Es un puro milagro. Gracia. La roca recibe el golpe, pero tú y yo podemos beber de la agua. El golpe ya cayó y no queda golpe para ti. Si estás en Cristo, y eso es clave, si estás en Cristo, la vara ya hizo su trabajo. El juicio ya se ejecutó. El veredicto ya se firmó. Pero escúchame bien, el poder no se acabó. El poder que estaba atrás de la vara para
caer el juicio, la ira encima de Dios, ¿verdad? Eso no se acabó, no se terminó. El mismo poder que golpeó la roca ahora pelea de tu lado. El poder que era contra Cristo por tu pecado ahora es a tu favor por su victoria. Y qué bueno, porque Refidim no ha terminado. Apenas brotó el agua y apenas, el versículo 8, el pueblo bebió, y el versículo 8 dice que 3 palabras que cambian la escena. Entonces vino Amalek. Hay un juicio, un tribunal, pleito, una prueba, y después el versículo 8 nos da un giro por completo a hablar de Amalek. Y parece que no cae, que no encaja. Pero vamos a ver. ¿Qué tienes que ver esto en la arca redentiva de este texto? Amalek es la primera guerra de Israel. Es la primera guerra. Un pueblo recién salido de la esclavitud, sin ejército, sin entrenamiento, sin armas de guerra, atacado en el desierto. ¿Tú crees que van a ganar? Vamos a ver. Y Deuteronomio 25 nos cuenta el detalle que Éxodo no dice aquí. Amalek no atacó de frente. Atacó por la retaguardia a los cansados, a los rezagados, a los que no podían seguir el paso, los ancianos, los niños, ¿verdad? Los débiles. Ellos caminaban detrás. Y Amalek no busca enfrentarse con Israel, va por la puerta de atrás. Y ahora mira cómo se pelea esta batalla. Porque el narrador nos mueve entre 2 planos, como una cámara que sube y baja. Abajo, en el valle, Josué está peleando. Josué está en la guerra, ¿verdad? Peleando con espada, con sudor, con estrategia. Pero arriba en el monte, Moisés con la vara de Dios levantada, la misma vara con que él golpeó a la roca. Arriba en el monte Moisés con la vara, ¿verdad? Dice versículo 11, y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. ¿Por qué? Porque eran buenos guerreros. Porque Moisés tenía las manos levantadas, porque la vara estaba ahí. ¿De dónde viene ese poder? De Dios mismo. Todo eso era señal solamente, símbolo de que estamos confiando en Dios. Esta vara no es en que confiamos, pero el Dios detrás de esa vara. La batalla se pelea en el valle, pero se decide en el monte. La victoria no depende de la fuerza del que pelea, sino de la dependencia del que intercede. Y esto no es una técnica de guerra antigua, es el evangelio en forma de escena. Porque escucha a Pablo en Romanos 8, versículo 11. Dice que, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. El mismo poder que golpeó y cayó juicio en la roca encima de Dios, a través de su resurrección ahora trabaja en su favor. Dios recibe el golpe, pero tú y yo recibimos el agua.
Tu victoria no es esforzarte más en el valle. Es vivir conectado al monte, al Cristo resucitado que viviendo siempre intercede por nosotros. Él ya no tiene las manos cansadas, sus manos quedaron levantadas para siempre. Para siempre. Pero el texto añade algo que no podemos saltarnos. Mira el versículo 12. Pero las manos de Moisés se cansaban. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta la puesta del sol. Hasta el intercesor, en este caso, se cansa. Lo viven, ¿verdad? Hasta el líder necesita que lo sostenga las manos. El poder de Dios se accede en dependencia, pero se sostiene en comunidad. No hay cristianos aislados. Es una mala receta. No hay cristianos que se pueden. No sé si uno ha sido en un equipo, pero yo he sido entrenador de baloncesto, ¿verdad? Y yo he hecho que mis jugadores hagan ejercicios con las manos levantadas a veces para fortalecer sus hombros, y después para atrás y arriba y abajo y ya se cansan. Los brazos no se pueden mantener levantados solo. Por eso, un detalle hermoso, le sientan a Moisés sobre la roca y dos personas alzando las manos de él. Todo eso era parte de la receta que Dios usó para mostrar dependencia sobre él y para traer victoria en su vida contra el enemigo. Y nadie gana Refidim solo. Aquí es donde están en Refidim, ¿verdad? Nadie gana eso solo. Tú y yo no vamos a ganar nuestro Refidim solo. La pregunta no es si eres fuerte. Moisés no lo era. La pregunta es si tiene a un Aarón y un Hur, y si eres el Aarón o el Hur de alguien más. ¿Quién está levantando tus manos? ¿A quién tú estás levantando las manos? Hermano, en esta iglesia no vamos a poder funcionar con solo un ministro haciendo todo. Necesitamos que todos se involucran, que todos apoyan, que todos levantan las manos de unos a otros, que piden ayuda cuando es necesario. Y cuando el sol se puso y Amalek cayó, Moisés no levantó un monumento a Josué, ni a su propia vara. Edificó un altar y le puso un nombre. Versículo 15 lo dice así: el Señor es mi estandarte. Esto es la palabra en hebreo Yahweh Nisi. Perdona si lo estoy pronunciando muy bien, pero esto es lo que estamos diciendo. El estandarte es la bandera que el ejército mira en medio del caos para saber dónde está su rey y hacia dónde avanzar. ¿Recuerdas la pregunta del versículo 7? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Aquí está la respuesta. Y no es un argumento, es una bandera levantada. El Señor es mi estandarte. Eso es quien yo voy a seguir. Ahí Él me muestra la dirección. Entonces, una pregunta para nosotros. ¿Estás peleando en el valle sin nadie en el monte? ¿Quién te sostiene las manos y a quién se las sostiene tú? Pide oración.
Eso es intercesión. Y también ayuda actual. Personas que se levantan. Mira, y le doy gracias a Dios, quiero dar un testimonio breve. Yo he visto hermanos de esta iglesia apoyar a mi esposa durante este tiempo difícil donde ella está recuperando de su cirugía. Y no solo vamos a estar orando por ti, lo que lo agradezco mucho, pero lo he visto hermanos que dicen, ¿qué necesitan? Y que apoyan en acción. Le doy gracias a Dios por eso. Antes de cerrar, hay un versículo que casi siempre pasamos por alto y es histórico. Éxodo 17:14 dice esto: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Ya la última predicación hemos estado hablando de que el pueblo de Dios reescribe la historia, ¿verdad? Ollas de carne, cuando estaban bajo de una opresión fuerte. Es la primera vez en toda la Biblia que Dios ordena escribir. Piénsalo. La escritura misma nace aquí, en Refidim, después de un pleito y una guerra. ¿Y por qué escribir? Porque la memoria humana no es confiable. No es confiable. Los psicólogos que estudian la memoria han descubierto algo inquietante. Cada vez que recordamos algo, no producimos el evento, lo reconstruimos. Y en cada reconstrucción lo editamos un poco. La investigadora Elizabeth Loftus de la Universidad de California ha demostrado en décadas de estudios que se pueden implantar recuerdos completos en personas perfectamente sanas. Es decir, que nuestra memoria no es una cámara, es un narrador. Y tiene agenda. El domingo pasado lo vimos, el pueblo recordaba en Egipto de ollas de carne, ¿verdad? Pero nunca existía. Memoria fabricada. Y hoy, en el mismo capítulo donde el pueblo duda de Dios, Dios instituye el antídoto, memoria escrita. No vivas de lo que sientes que Dios hizo. Vive de lo que está escrito. Por eso la aplicación de este texto no es esfuérzate más. Es la del pueblo al final del capítulo. Confiar y obedecer la palabra. Simplemente confiar y obedecer. Mira lo que el pueblo hizo. Bebieron del agua que no ganaron. Pelearon bajo la bandera que no levantaron. Y guardaron por escrito lo que no debían olvidar. Gracia recibida. Poder accedido. Y palabra atesorada. Entonces le dejo con esta pregunta. ¿Dónde te toca esta semana dejar de contender y empezar a confiar con la palabra abierta? ¿Dónde te toca esta semana dejar de contender y empezar a confiar? Sé concreto. Tal vez es abrir Éxodo 17 el martes en la madrugada cuando vuelva a la pregunta, ¿está Dios entre nosotros o no? Tal vez es escribir, literalmente escribir lo que Dios ha hecho en tu vida este año. Porque tu propio memorial, ¿verdad? No es confiable. Tal vez es llamar a ese hermano cuyas manos sabes que están cayendo y necesita apoyo. Pues ¿está el Señor entre nosotros o no? Si quieres la respuesta, no miras tus circunstancias. Las circunstancias dicen Refidim. No hay agua y hay una guerra. Eso es lo que dicen las circunstancias. En vez de mirar a eso, mira a la cruz.
Ahí está la roca. Ahí se paró Dios delante de ti en el lugar del golpe. Ahí cayó la vara completa, sin descuento. Y cuando el soldado abrió su costado con la lanza, Juan lo escribió para que sirviera de memorial. Salió sangre y agua del costado de Jesús. La roca recibió el golpe, pero tú recibes el agua. Amén. Oremos. Señor, te damos la gracia por tu palabra. Te damos la gracia, aunque merecemos juicio, aunque aún tratamos de ponerte en el banco, en la banquilla. Tú no nos des juicio, tu ira, tú nos ofreces gracia. Y tú te pones en nuestro lugar. Dios, te pido hoy por el que está aquí, que no conoce esa palabra, o que se está engañando. Tal vez cree que son cristianos porque hacen X, Y y Z. Pero Dios, ayúdale a ellos a confiar solamente en la obra de Cristo. Ayúdale a ellos a ver su orgullo, su jactancia, lo que sea, como evidencia de que no entienden el Evangelio. Ayuda a todos nosotros a arrepentirnos. Cuando tenemos ese entendimiento de la roca que recibió el golpe, para que por pura gracia podamos recibir el agua. Ayúdanos que cuando desviamos de ese entendimiento y empezamos a esperar respuesta, a ponerte a ti a prueba. Dios, ayúdanos a arrepentir y caminar en fe nuevamente. Porque tu palabra dice en Colosenses, como has recibido a Dios, así andan en Él. Y lo hemos recibido por arrepentimiento y fe. Así que cada día es un camino de arrepentimiento en fe, para confiar en la roca de nuestra salvación que recibió el golpe y que nos dio agua de vida que brota entre nosotros. Dios, ayúdanos esta semana a compartir este mensaje con alguien que lo necesita alrededor de nosotros, para tu gloria, Dios, y tu honra. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción antes de administrar la comunión.